Estamos en una serie que se llama Radical. Y alguna persona me preguntaba que por qué radical. Entonces le dije, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Y me miró así como con cara de, ¿por qué pregunté? ¿Para qué le pregunté al pastor eso? Y nosotros sabemos que estamos en tiempos muy claves para la iglesia de Cristo. En este tiempo o vamos a atrapar a muchos o muchos se nos van a salir escurriditos entre las manos. Y por eso necesitamos tomar más conciencia y ser más radicales en la espiritualidad que hemos decidido vivir. No se trata de religiosidad, se trata de poder ser radicales en nuestra fe. La iglesia se multiplicó y creció a pesar de la persecución, porque fue una iglesia radical. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo 32, del 1 al 10. Le voy a compartir de la Nueva Versión Internacional. Y creo yo que ya el corazón, el espíritu está alineado para poder recibir su palabra. Éxodo 32 dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas, tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Este es un pasaje muy trascendental, a partir del cual nosotros vamos a construir algunas cosas que el Espíritu Santo me ha venido hablando para compartir con la iglesia. Vemos como el pueblo de Dios, que había sido sacado de esclavitud por sus actos, vivió una ruptura del pacto de Dios. Salieron del pacto que tenían con el Señor. Cada vez que alguien rompe el pacto, a esto se le debe llamar apostasía. Es volver atrás y olvidarse, negar quién es Dios y lo que ha hecho en nosotros. Esto es lo que está relatando este pasaje en Éxodo. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo empezó a desenfocarse. Vemos como Israel cayó en idolatría. Parece ser que después de ellos haber visto todo lo que Dios había hecho a su alrededor y cómo Moisés era el líder y a través del cual habían ocurrido muchos milagros, al ver la ausencia de su líder, de Moisés, ellos se pusieron nerviosos. Entonces fueron a la figura de liderazgo que tenían en ese momento. Aarón acababa de ser ordenado al ministerio. Aarón acababa de ser llamado al pastorado. Aarón era la voz de Dios
en quien Moisés se apoyaba para poder comunicar su mensaje. Moisés necesitaba de Aarón y Aarón necesitaba de Moisés, pero Moisés tenía un llamado, fue llamado a un cara a cara con el Señor. Y Aarón tuvo que lidiar con todas las cosas que empezó a vivir el pueblo, y definitivamente cuando este pueblo entró en nerviosismo, en ansiedad, y fueron a hablar con Aarón, le pidieron que hiciera dioses que marcharan delante de ellos. Ellos querían una forma tangible, visible, del Dios que lo representaba. Parece que se les había escapado y acabado la paciencia que tenían de esperar a Moisés. Se habían impacientado. Entonces Aarón, en una forma quizás de o quitárselos de encima o de calmar un poquito los ánimos, le dicen: bueno, si ustedes quieren eso, tienen que despojarse de su oro. Yo no sé si en el corazón de Aarón él llegó a pensar y dijo: no, esta gente no se va a despojar del oro, porque el oro y las pertenencias que tenían eran fruto de la cosecha que ellos habían traído de Egipto. Eran las riquezas que ellos habían podido traer después de tanta esclavitud. ¿Cómo se iban a desprender de eso tan fácilmente? Y es que cuando nosotros recibimos algo que no nos cuesta, lo despilfarramos fácilmente. Cuando nuestro corazón es dirigido de una forma carnal, nosotros no tenemos temor ni miedo a desprendernos. Es como aquella persona que tiene un enfoque, quiere ciertos lujos en su vida y no le importa cuánto va a costar porque es un lujo para él. Él quiere satisfacer ese corazón carnal, pero nosotros debemos de tener un corazón para con Dios, un corazón espiritual. Y ahí es cuando nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos y decir: bueno, cuando es un desafío del Espíritu, cuando es un desafío del Señor, ¿cómo me cuesta entregar y cómo me cuesta rendir? Pero cuando es un capricho de la carne, ¿cómo me es de fácil soltar y entregar? Porque podemos ver fácilmente y decir: ay, ese pueblo terco, claro que sí, los hubiera consumido el Señor con su ira. Pero la idea este día es que podamos identificarnos con ellos y podamos darnos cuenta que en muchas áreas en nosotros se manifiesta un corazón carnal y no un corazón espiritual. La pregunta a la cual debemos responder este día es: ¿qué clase de líder yo soy en mi familia? ¿Qué clase de líder yo soy en la iglesia? ¿Qué clase de líder yo soy en el trabajo? ¿Qué clase de líder yo soy en la universidad, en la escuela? ¿Qué clase de líder yo soy en mi vecindario? ¿Seremos como el liderazgo de Moisés o como el liderazgo de Aarón? Porque Moisés era un hombre de influencia. Él era un hombre influyente. Pero Aarón definitivamente era un hombre en su liderazgo que era influenciado. ¿Eres tú influyente o eres tú influenciable? Porque eso va a determinar el fruto de tu liderazgo. Puedes ser influyente o eres simplemente influenciable. Pero quiero aclarar algo para que de pronto no se malinterprete lo que quiero comunicarles hoy. Nosotros somos discípulos de Cristo. Y como discípulos nosotros necesitamos poder rendir cuentas y tener otras personas con las cuales caminamos juntos. Cada uno de nosotros debemos de ser también seguidores. No solamente somos líderes, también somos seguidores. Y cuando nosotros somos seguidores, nuestro corazón debe ser dócil. Usted no puede ser un buen seguidor si su corazón no es dócil. Porque para ser un seguidor usted tiene que dejarse dirigir. Pero como líderes en cualquiera de las esferas donde Dios nos colocó, nosotros tenemos que ser líderes fuertes. Si usted está este día aquí, no es casualidad. Si usted está este día aquí es porque el Espíritu Santo lo convocó para que usted como seguidor, usted sea una persona dócil, pero como líder usted pueda ejercer un liderazgo fuerte.
Mire, en el liderazgo de padres, yo soy papá. Y si mi liderazgo no es fuerte con mis hijos, ellos, como diríamos en criollo, me la van a montar. Entonces mi liderazgo con mis hijos tiene que ser fuerte, porque si no ellos van a querer dominar y manipularme a mí como líder. Como pastor, muchas veces las personas quieren manipularte también y te quieren condicionar. Entonces nuestro liderazgo tiene que ser fuerte, pero no malinterpreten esto, porque no puede ser un liderazgo de intimidación. Tiene que ser un liderazgo lleno de amor, con el amor de Dios, pero tiene que ser un liderazgo fuerte. ¿Qué clase de líder eres tú? El pueblo de Israel terminó reproduciendo lo que conocía. Ellos reprodujeron lo que habían vivido en Egipto. Lo que ellos vieron, la idolatría que ellos vieron en Egipto, estaba demasiado clavada en su corazón. Ellos habían perdido por generaciones una relación con Dios. Dios les tenía que dar pautas de cómo era su culto, cómo tenía que ser su culto. Y aunque el Señor les dio instrucciones, ellos no supieron seguir las instrucciones. El pueblo de Israel terminó reproduciendo lo que había visto en Egipto. Éxodo 32:4 dice: entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Con cuánta rapidez el corazón carnal retrocede a la verdadera adoración a Dios. Tan ligeros, tan rápidos para quitarle y darle la honra a lo incorrecto. Entonces en Éxodo 32:5 dice que cuando Aarón vio esto, cuando Aarón vio que la cosa se estaba como sinvergüenciando, que dijo: no, aquí esto ya se está echando a perder. ¿Dónde está Moisés que no llega? Y mire la que se armó. Entonces dice que construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Posiblemente Aarón tuvo unas buenas intenciones. Yo no sé, cuando está en el cielo le preguntamos. Yo no sé cuáles eran sus intenciones, no sé si él intentó como arreglar el caos, como traer una solución, como que dijo: tengo que hacer algo. Entonces cuando huyó el becerro, él dijo: no, pero esto es adoración, no hagamos un altar para el Señor. Como si el dicho popular, cultural, religioso, que el que reza y empata, el que reza y peca empata, como si eso fuera válido y fuera válido para el pueblo. Decir: listo, estamos rindiendo idolatría, pero vamos a rendir adoración. Y muchas veces nosotros, como creyentes, como cristianos, creemos que un acto de bondad limpia nuestros actos pecaminosos. Mire, usted no sabe, yo vengo de la religión, yo vengo de la religión tradicional. Usted no sabe cuántas misas yo quedé debiendo. No, yo debo pero centenares de misas, porque cada vez que hacía algo malo decía: voy a ir a una vez a misa, y las iba contando, pero nunca cumplí. Porque esa es la gran mentira de la religión. Nosotros pensamos que por actos que hacemos, entonces vamos a purificar nuestras acciones, o como si fuera una balanza. Y Aarón pensó que estaba poniendo todo en orden, trató de canalizar las cosas. Era como mantener el nombre de Yahvé en un festival de la carne. Este pueblo se enloqueció. Y es tan claro como si te hicieran una fiesta de cumpleaños en honor a ti, te dijeran: vamos a hacer una fiesta de cumpleaños en honor a ti, porque tú eres tremenda persona, pero no te invitaran. Voy a hacer una fiesta de cumpleaños en tu honor, pero tú no estás invitado. Básicamente eso es lo que está pasando allí. Lo que intentó hacer Aarón fue poner el nombre de Yahvé en medio de un festival de la carne. Eso es como hacer la fiesta de Halloween que celebran muchas iglesias y decir que Yahvé está ahí. Y llegan todos los niñitos disfrazados y llegan todos a pedir dulces. Yo he visto en iglesias brujitas, diablitos, duendecitos, todos llegan ese día. Entonces algunas personas dicen: no, pero el niño va a aceptar a Jesús. No, el niño solo quiere comer dulces, su interés es un dulce, su corazón no se va a convertir.
¿Por qué no hacemos jornadas evangelísticas todo el año para salvar a esos niños? Y creemos que el 31 de octubre vamos a salvar a uno. Pero como ponemos el nombre de Yahvé en el festival, el nombre de Dios, decimos, no, ahora sí. Aquí, porque queremos espiritualizar las cosas que son de Satanás. Hay cosas que son del diablo, hay fiestas que son del diablo. Y ya. Entonces, claro, yo sé, cuando uno empieza a venir a la iglesia y escucha esto, uno dice, ay, se me da, ya no me voy a poder disfrazar entonces. Y empieza a batallar con esas cosas. Y la gente empieza a acercarse y a decir, pastor, ¿y cuándo es pecado? ¿A partir de qué cerveza es pecado? Sí, como decir, ¿a partir de cuántas veces que adultero es pecado? Y queremos espiritualizar las cosas, cuando realmente nosotros tenemos que aprender a ser radicales. No podemos mezclar luz con tinieblas. Sí, salvemos los niños, tengamos estrategias, pero ¿los vamos a salvar dándoles dulces o predicando el evangelio? Posiblemente Aarón tenía una buena intención, no dudo. Posiblemente él quería arreglar el desmadre que se había armado ahí. Posiblemente él quería ofrecer una adoración agradable al Señor. Pero realmente lo que pasó allí fue que el pueblo se rindió a sus emociones, se desenfrenó. Y cada vez que alguien da rienda suelta a las emociones, cada vez que alguien se desenfrena, lo que sucede o lo que suscita es que esto va a generar idolatría y apostasía. Mire, si usted está aquí hoy y usted es un hombre o una mujer muy emocional, este mensaje es para usted. Si lo suyo son las emociones, usted vino aquí para decirle, tenga cuidado, porque después de tu emocionalismo, lo que va a venir es la idolatría y la apostasía. Yo no digo que no seamos sensibles a las cosas de Dios, que no seamos sensibles al Espíritu Santo. Claro que para esas cosas necesitamos ser sensibles, necesitamos estar despiertos, necesitamos percibir las cosas que vienen del Señor. Pero si su emocionalismo es carnal, usted va a terminar directamente en idolatría o en apostasía. Ese es el contexto actual de lo que yo le estoy intentando predicar este día. Aunque Israel había visto actuar al Dios invisible, todavía querían dioses familiares. Querían conectar con su mundo natural, su espiritualidad. Nuestra tentación más grande actualmente va a seguir siendo querer moldear a Dios a nuestro parecer. Esa va a ser nuestra tentación más grande. ¿Por qué? Porque si lo moldeamos de acuerdo a nuestro parecer, va a parecer más sencillo obedecerle. Porque lo que ese Dios nos demanda son cosas que nosotros queremos hacer. Un radical no busca encajar su espiritualidad, no busca que el mensaje se acomode a sus deseos. Un radical busca hacer la voluntad de Dios y cumplir con su mensaje, así tenga que pasar por encima de sus deseos. Por eso necesitamos empezar un proceso de transformación en la mente. Y cuando la gente empieza a ir a la iglesia, no falta la persona, el bendecido de Dios, que dice, ya te van a lavar el cerebro. ¿Cuántos tuvieron un bendecido de esos? A mí me pareció varios de esos. Te van a lavar el cerebro. Y no es verdad, nosotros no somos especialistas en lavar cerebros. El mensaje de Cristo tiene que traer transformación. Y si la transformación viene, los corazones de piedra se convierten en corazones de carne. Y nos hacemos sensibles para las cosas del Espíritu. Pero para el hombre carnal, las cosas del Espíritu siempre van a parecer locura. Necesitamos predicar un evangelio de salvación, un evangelio de radicalidad. No es para que ustedes salgan de aquí más religiosos, diciéndole al esposo, viste que no es ni una ni dos cervezas.
Si lo estás interpretando por ahí, ya estás pensando es en que tu esposo no se tome una cerveza y lo trajiste a la iglesia para que él cambie, no para cambiar tú. Venimos a la iglesia para ser transformados de forma personal, no para hacerle fuercita al esposo. Dale, vístete. Toda la semana fuiste una fiera, pero el domingo amaneciste dócil. O sea, de lunes a sábado esa mujer es, mejor dicho, terrible. Pero el domingo, mi amor, el desayuno en la cama, ¿cómo estás? Ya te tengo la ropita lista, porque claro, lo que quiero es llevarlo a la iglesia, a ver si él cambia. Pero tenemos que aprender a ser creyentes, cristianos, de lunes a domingo, 24/7, de día y de noche, todo el tiempo, vivir en el Espíritu, conectados con su esencia. No anhelar buscar las cosas de Dios para que otros cambien o por conveniencia de los otros. Anhelar las cosas del Señor para nosotros ser transformados. Primeramente nosotros. Y entonces el Señor se va a encargar de moldear las cosas que hay a nuestro alrededor. O las va a moldear o las va a arrancar. Pero algo va a pasar, algo tiene que pasar. Tiene que haber transformación. Diga, estoy siendo mudado. Sí, está siendo mudado de un ser carnal a un ser espiritual. Eres profeta también, porque el Señor quiere traer transformación en nuestras vidas. Aunque muchos de nosotros entendemos que no podemos hacer ídolos, y muchas de nuestras iglesias no tienen santos, ni cruces, ni nada de eso, tenemos que entender que la idolatría también puede llegar a nuestras iglesias y también puede llegar a nuestras vidas. Nuestros hogares también pueden tener nuestra idolatría, pueden caer en idolatría. Con frecuencia somos culpables de tratar de hacer a Dios a nuestra imagen. Todo el tiempo queremos que Él encaje a nuestras expectativas, a nuestros deseos y a nuestras circunstancias. Cada vez que alguien hace algo así, se está adorando a sí mismo. Está rindiendo adoración a sí mismo y no al Dios que lo creó. Un radical no pisotea la misericordia de Dios. Un radical fue salvo y entiende que sus misericordias sí son nuevas cada día, pero comienza a caminar en integridad, en devoción, en consagración, en temor a Dios. La idolatría hace que nosotros estemos ciegos, que no podamos ver correctamente, no nos deja reaccionar al amor de Dios. Este es un mensaje para que nosotros podamos reaccionar y nos quitemos del switch que heredamos religioso, donde pensamos simplemente que por venir a la iglesia el domingo ya nosotros estamos cerquita de Dios. Ya cumplí, pastor, domingo, y fui al de las 12, que es más larguito. Soy más santo que el de las 10. Claro, porque los de las 10 dicen, eso es hora y media y nos tienen que despachar. Pero los de las 12 saben a lo que se atienen. Pero no, tenemos que dejar de ser cristianos convenientes, acomodados, light, y necesitamos comenzar a ser radicales. Hay mensajes que nos van a incomodar, pero si te está incomodando es que el Señor te empezó a revelar una verdad. Y cuando venga la revelación, usted no puede luchar con el doctor que le va a poner la inyección, porque va a doler. Vi esta semana un video en internet hermoso, no sé cuántos lo vieron, del doctor que le pone la inyección al niño y empieza a jugar con él, ¿verdad? Entonces tiene y empieza a hacerle, mi amor, ven. Pues, ven, pero yo no voy a tocar a otra mujer. Venga usted. Bueno, entonces colabore. Cuando su esposa le diga que no, usted dice, venga, colabore. Entonces está el doctor con el niño y le empieza a jugarle con la jeringuita y le hace así, por todas partes. Por todas partes le hace con la jeringuita así. Y cuando menos piensa el niño, a las carcajadas jugando. Cuando menos piensa, saca la aguja, ¡pum! Y el niño pone cara así como que algo pasó. Pero él sigue jugando y le sigue haciendo así al niño. Y el niño no se dio ni enterado de que le habían puesto una inyección. Sería un milagro, Vicente.
Diga, no voy a volver a pisotear la misericordia de Dios. No podemos pisotearla. Como iglesia no podemos pisotear su misericordia. Necesitamos reaccionar a su amor. No podemos poner cosas o personas por encima de Dios. No podemos poner hijos, dinero, empresas, sueños, ministerios. Nada en nuestro corazón puede pesar más que realmente quién es Él. Mi pregunta este día para ustedes es: ¿qué ídolo está impidiendo que el verdadero Dios viva plenamente en usted? ¿Cuál es ese ídolo? Y que su Espíritu Santo revele cuál es esa área en tu vida que te está impidiendo conectar con su verdadera esencia. El mensaje tiene que ser confrontativo. Sí, muchas veces venimos a la iglesia para salir animados, pero la iglesia más funcional en este tiempo no va a ser aquella que solamente nos da palabritas de aliento y de ánimo, sino aquella que va a ayudar a despertar a la gente que se mueve en el mundo como si fueran robots, que intenta acomodarse para agradarle a todos. La iglesia exitosa no es la más numerosa, es la influyente. Y necesitamos volver a ser influencia. El padre más exitoso no es el que tiene muchos hijos, sino el que aprendió a ser papá. El que impactó el corazón de ese niño, y ese niño dice: yo voy a seguir los pasos de mi padre. Yo veo tanto fruto en él que yo quiero hacerlo como él lo hizo. Y qué poderosa la palabra, porque la palabra de Dios habla por sí sola. Muchas veces los predicadores nos desgastamos diciendo tantas cosas, y de verdad hay gente muy carismática que sabe hablar. Yo admiro a esas personas que hablan y te envuelven en el mensaje y tú quedas como embelesado en el mensaje. Para mí es admirable ver una persona así. Pero en este tiempo, más que carisma de hombres, no es el liderazgo que Dios está buscando. Lo único que Dios quiere es que los hombres de Dios vuelvan a abrir las escrituras y compartan la palabra de Dios. Eso va a formar iglesias radicales, gente que conozca la palabra. No es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios dice, y la palabra confronta tanto que transforma el corazón. Yo no voy a estar buscando estrategias para ser mejor comunicador. Yo voy a estar buscando estrategias para estar más cerca de Dios. Yo quiero ir a ese lugar donde me enseñen a estar más cerca, donde me lleven a la presencia, donde me conecten con su esencia. Yo no quiero vivir del éxito de otros. Yo quiero vivir del propósito de Dios para mi vida. Tú no puedes vivir una espiritualidad prestada. La espiritualidad tiene que ser para ti. Tú no puedes vivir en la espiritualidad del pastor, ni de los líderes. Tú tienes que vivir tu propia espiritualidad, tu propio caminar con el Señor. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Es tan lindo este versículo y tan romántico. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y usted que tuvo una mala semana y vino a escuchar esto. Dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. La lista continúa. Traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Concluye amablemente diciendo: con esa gente ni te metas. Uy, no evalúe quién está a su alrededor. Oh my God. Y ahí fue donde el Espíritu Santo habló muy fuerte a mi corazón y me dijo una palabra, y con una palabra yo entendí lo que tenía que compartir este fin de semana. Y la palabra que me dijo fue sincretismo.
y la vamos a intentar definir someramente. Sincretismo es la fusión de distintas doctrinas espirituales y su conciliación. El sincretismo busca armonizar creencias, aunque sean opuestas. Y yo dije, bueno, listo, esta definición está tremenda y nos ayuda a comprender un poco lo que es el sincretismo. Pero a mí me gustan mucho las imágenes. Y yo dije, yo necesito una imagen para entender qué es el sincretismo. Y encontré esta imagen. La definición ilustrada de sincretismo. Ahí está. Entendemos un poco más, ¿verdad? Como que en la casa decimos que adoramos al Señor, pero tenemos tremendo Buda. Como que tenemos una adoración mezclada. Porque decimos que vamos el domingo a la iglesia, pero nos ponemos esas pulseritas de ojos, de la suerte o de no sé si es de la santería o de qué es. Y pensamos que estamos bien con Dios, pero necesitamos amuletos para sentirnos realmente seguros. Como aquellas personas que dicen que su proveedor es Dios Padre. Dicen, no, Él es mi proveedor, y se llenan la boca diciendo eso. Pero siguen con el billetito de dólar guardado en la billetera doblado. De forma estratégica, porque saben que ese billetito en la billetera le va a permitir que el dinero siempre vuelva a sus manos. Es mentiras. Déjalo hoy en el cofre del reino, libérate de esa mentira. Tenemos que dejar de vivir en sincretismo espiritual, porque hay mucha mezcla. La iglesia se mezcló, los predicadores tenemos mezcla, los ministerios tienen mezcla, y este es un llamado para que la iglesia de Cristo vuelva a predicar un mensaje completo, no adulterado, para que dejemos de predicar un mensaje que nos convenga. Tenemos que dejar de hacer reuniones convenientes a nosotros o al ministerio, y necesitamos empezar a tener reuniones que creen una dependencia con Dios, que hagan despertar al pueblo, que hagan despertar a la iglesia y que conecten a las personas con la plenitud del Padre, con la plenitud del Hijo y con la plenitud del Espíritu Santo. Que la gente salga más enamorada del Señor que del predicador. Que salga más enamorada del Señor que del ministerio. Que salga más enamorada del Señor que del tiempo de alabanza. Que nuestro filtro sean nuestros hijos y que podamos preguntarles si en la iglesia los cuidaron o los entrenaron. Porque estamos más enfocados en que nosotros estemos bien, que tengamos sillas buenas, que el aire esté bueno, que haya una buena pantalla, que haya un buen sonido, que haya buenos cantantes. Pero no nos preguntamos cómo le fue a nuestro hijo y si ya están poniéndole las bases correctas, o solamente le pusieron una movie para que se pase el tiempo rápido. ¿Se les está predicando ya a Cristo ellos? ¿O simplemente los trajeron al daycare del domingo? Ay, yo voy doblete a la iglesia porque me lo cuidan toda la mañana. Ella es que así hay gente. Y hay otros más descarados que vienen, dejan a los niños y se van. Hay mucha impiedad. Cosas peores veremos, pastor. Éxodo 32:6b dice: luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. ¿Cuántos comelones y bebedores hay aquí? No me levanten la mano, qué vergüenza. Los efectos de toda idolatría y de toda apostasía son la glotonería y el desenfreno. Básico en el creyente para de verdad consagrarse a Dios, aprender a comer. Quien no sabe decirle no a la comida, no sabe decirle no al pecado. Ahí le suelto esa perla para que le quede toda la vida. Yo aprendí
a tener más dominio propio cuando aprendí a decirle a una Coca-Cola que no, a un buen chocolate que no, y cuando Dios me quitó todas aquellas cosas que para mí eran básicas y pensé que sin ellas no podía vivir: la leche, el pan y el chocolate. Y entonces muchos procesos que nosotros vivimos, cuando Dios nos quita cosas, pensamos que la estamos pasando mal y pobrecito de nosotros, y simplemente es un proceso de purificación para que nosotros podamos hacer un switch y dejar la idolatría de nuestros corazones y aprender a decirle a la comida que no. Nos entrena para aprender a decirle al pecado que no. Por eso en este tiempo es más importante tener una vida de oración y de ayuno que una vida donde todo aparenta estar bien y nos llenamos con palabras espirituales y nos aprendimos la Biblia. Yo no quiero que mis hijos vivan con la fama de que son hijos de pastor. ¿Y a mí qué me sirve que Cristian ponga la etiqueta que es hijo de pastor si no está viviendo su propia espiritualidad? ¿De qué me sirve si no tiene dominio propio, si no tiene control propio, si no sabe dominarse a sí mismo? Para poder predicar a Cristo, tenemos que habernos predicado primeramente a nosotros mismos. Y hay mucha gente que usted está esperando que se convierta a su alrededor. Dice, pero ¿cuándo se irá a convertir? La respuesta al Señor te la da hoy, cuando tú te conviertas. Si tú te conviertes, los otros se van a convertir. Va a empezar un proceso de transformación y muchos de nosotros estamos llamados a ser pioneros de esos procesos. Pero ¿quién va a tomar la decisión de ser el pionero? ¿Quién va a dar el primer paso? ¿Quién va a ser el primero en morir? Pero no podemos seguir reaccionando de forma carnal a todas las cosas. El contraste de este pueblo que se sentó a comer y a beber, que terminó entregándose al desenfreno, posiblemente a la lujuria sexual, desenfreno sexual. El contraste con esto es el contraste de una vida de autocontrol y dominio propio. Primera de Corintios 10. Lo peligroso de la nueva pantalla es que no veo el reloj. Primera de Corintios 10 del 1 al 7 dice: todo eso sucedió para que sirviéramos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Todo lo que les estoy hablando de hoy es para que les sirva a ustedes como ejemplo, para que la iglesia de hoy no se apasione por lo malo como lo hicieron otros, para que no caigamos en idolatría. Y hay 4 cosas a través de las cuales nosotros podemos identificar si estamos cayendo en esa idolatría o no. Primero, si tenemos impaciencia con las promesas de Dios. ¿Estás demasiado impaciente porque no has visto esa promesa? ¿Estás demasiado impaciente porque estás esperando que eso ocurra? Y tú dices, pero ¿cuándo va a ocurrir? Porque Dios me prometió que esto iba a ocurrir. Todos estamos esperando en algún área de nuestra vida. Algunos se habla esposa, otros se habla esposo, otros se llaman hijos, otros se llama un mejor trabajo, que las finanzas mejoren, otros se llama estatus migratorio, mire lo que sea, otro se llama algún área en su salud. Todos estamos viviendo procesos para poder recibir las promesas de Dios. Pero si somos impacientes, estamos al borde de la idolatría. No podemos caer en impaciencia. Tenemos que mantenernos con esperanza en las promesas de Dios. ¿Cómo identificar si tú estás cayendo en idolatría? Cuando deseas ver señales visibles en tu culto a Dios. Muchas iglesias piensan que si no cae polvo de oro, aceite por las ventanas, si no hay apariciones de ángeles cada fin de semana, piensan que entonces Dios no está ahí. Y su corazón está más en las señales
y en las cosas visibles que realmente en conectarse con el corazón de Dios. El culto no puede girar en torno ni a la sal, ni al aceite, ni a la ofrenda, ni a la liberación, porque le estamos rindiendo más culto al diablo que a Dios. Venimos a la iglesia para encontrarnos con el Señor, no para un cara a cara con Satanás. No es para provocar las tinieblas, es para que las tinieblas se alejen. Pero ¿cómo la iglesia disfruta sacar al pobre endemoniado? ¿Cómo te llamas? Francisco. Y lo graban y hay videos en YouTube y uno dice, pero ¿qué onda? Le están dando más gloria al diablo que a Dios. Y queremos hacer de las cosas oscuras un show. Idolatría. No, si no pasan cosas visibles que traigan en la iglesia una emoción y provoque la iglesia, entonces nosotros no estamos satisfechos. No, tenemos que aprender a ser maduros y a entender lo que nuestro pastor nos quiere dar. Y nosotros somos ovejitas y la palabra de Dios dice que nos compara con ovejitas. Y Él quiere que nos alimentemos con su palabra y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Si no hay palabra, usted se tiene que ir insatisfecho. Así hayan habido 10 liberaciones, 5 paralíticos se levantaron, hubo ofrendas de 1,000, de 10,000 y de 1,000,000, todo eso. Pero todo eso es fantasía si la palabra de Dios no es predicada. Necesitamos ser radicales. ¿Sabe una cosa? Las últimas semanas yo he tomado decisiones radicales de alejarme de personas y de alejarme de ministros de Dios que no han hecho nada malo y no han pecado, pero el Señor me dijo que tenía que ser radical. Yo no sé, no juzgo, no sé qué está pasando con ellos, pero el Señor me dijo, no te mezcles. Me dijo, tienes que ser más radical. Y aprendí a tomar decisiones. Y me va a tocar hablar con muchos de ellos y ser sincero. Le voy a decir, mira, no sé, pero el Señor me dijo que no más. Yo voy a avanzar hacia lo que Dios quiere. Yo no me voy a quedar apegado a una relación almática, por más espiritual que parezca. Cuando el Señor está diciéndome que tengo que avanzar. Si hay que tomar la decisión, se toma ya. Y si somos 5, si somos 10, si somos 1,000, los que sean, porque no se trata de números, se toma de ser radicales en el tiempo de Dios y decir, este es el momento, yo no voy a dejar que pase más tiempo hasta hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no tomamos las decisiones por miedo al que dirán, qué van a pensar, qué van a decir. Y tenemos más miedo de las personas que de quedarle mal al Señor. Tenemos más miedo de las personas que están a nuestro alrededor que de mirar al Señor cada día y decirle, Señor, otro día empezaré a hacer tu voluntad. Quizás mañana, quizás en un año, otro día no es el momento, no estoy preparado. Y como iglesia tenemos que quitar nuestros deseos de las señales visibles cuando nosotros adoramos a Dios. Porque entonces estamos levantando nuestros propios becerros de oro. Otra señal a través de la cual nosotros podemos identificar que estamos cayendo en idolatría es cuando empezamos a comprometer nuestra adoración. Como que la alabanza comienza en la iglesia y nosotros estamos más interesados en comprar la empanada, ¿no? Ay, es que vine tarde, yo quiero comer antes de entrar. O preferimos estar socializando que estar adorando a Dios. Y estamos más enfocados en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, que en entender que el domingo nosotros decidimos que es el día del Señor, aunque deben ser todos los días, pero dijimos es el día donde yo me voy a congregar en su nombre. Y otras cosas empiezan a tener más valor que nuestro compromiso espiritual con Él. Otra forma de medir que estamos cayendo en idolatría es cuando nos entregamos a pasiones carnales. Cuando no aprendimos a cerrar ciclos y en nuestra vida el pecado
viene cada tanto tiempo y cada tanto tiempo nos vamos enfriando, cada tanto tiempo nos vamos cayendo y tenemos que vivir de gracia en gracia porque mantenemos de desgracia en desgracia, pegándonos a un poco de misericordia cada día, diciéndole: Señor, tú entiendes que yo no soy perfecto. Quiero decirle a la iglesia: el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Hay cosas que nos pueden separar de Dios y necesitamos identificar a estas cosas para podernos conectar con el Señor. ¿Usted se imagina si Dios no le advierte a Moisés lo que estaba pasando con el pueblo? Porque cuando Moisés hablaba con Dios, él le advirtió lo que estaba con el pueblo, porque si Moisés baja y ve el becerro así de entrada, el tipo se muere antes de tiempo. Dios le tuvo que advertir a Moisés lo que estaba pasando. Dios siempre usa las cosas que nosotros vivimos para formarnos, y muchas veces hasta el pecado de personas a nuestro alrededor, para formar en nosotros carácter, para probar nuestra fe y para probar nuestro valor. Y lo que parecía honroso para el pueblo de Israel, cuando levantaron este becerro de oro para representar a Dios, los terminó de relacionar más con aquellos que los oprimían y con el pueblo de donde habían sido sacados. Ellos estaban cansados de un Dios sin rostro, pero habían hecho oídos sordos a la instrucción del Señor en Éxodo 20, cuando les dijo: no te hagas ídolos. Pero no fueron radicales. Que a todos les dijeron: no te hagas ídolos, pero no fueron radicales. Si Eli me acompaña, Éxodo 32 del 7 al 9 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. En el versículo 9 dice: ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco. Qué tremendo que dijera el Señor de nosotros eso. ¿Será que el Espíritu Santo nos está diciendo que de cierta forma nosotros somos tercos? Mire con mucho respeto, como con cara de sospecha a la persona que está al lado, no sé. De pronto hay un terquito aquí. Con respeto, sí, con respeto, con respeto. Dígale: lo miré con respeto, lo miré con respeto. Ahorita sale y afuera en el almuerzo está bien seriote así. ¿Por qué estás tan serio? Me dijiste terco en la iglesia. Duros de cerviz. Duros de cerviz. Wow. ¿Sabe esta palabra duros de cerviz? Es una expresión usada para un caballo o un buey rebelde. Son este animal que no se quiere dejar controlar por las riendas. Israel había rehusado seguir el pacto que había hecho con Dios. Se había rehusado. Y cada vez que nosotros tenemos dura cerviz en un área de nuestra vida, es porque nos rehusamos a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos desenfocamos y terminamos haciendo todo contrario a la voluntad de Dios. Yo como líder no quiero tener un lomo duro. Diga: yo quiero ser dócil. Diga: como seguidor quiero ser dócil. Y como líder quiero ser fuerte. Y de remate diga: y en amor.
Me pregunto entonces hoy, ¿cuál es la imagen favorita de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra imagen favorita de Dios? Si Él no quiere que levantemos ídolos, es porque el carácter de nosotros debe ser semejante al del Hijo, semejante al de Cristo. Y esta palabra, más allá de nosotros traer condenación a lo que el pueblo de Israel vivió en ese momento, nos debería de ayudar a identificar las áreas de nuestra vida donde necesitamos reaccionar y acercarnos más a las verdades del Señor. Me escribió esta semana una persona de Sudamérica y me dijo: me conecté con los mensajes de Arde, estoy viendo las prédicas en YouTube, estoy viendo las series, y algo me llama mucho la atención, y es que es un mensaje muy diferente. Y yo le dije: hermano, ¿y usted a qué iglesia va? Porque yo estoy predicando la palabra de Dios. Se lo dije con amor, en serio. ¿Qué te están predicando a ti que te parece que el mensaje en Arde es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿O será que donde tú estás escuchando palabra de Dios realmente no se está predicando el Cristo resucitado y estás escuchando religión? Y se desconectaron de la naturaleza y la esencia de lo que Dios quiere hablar. Porque yo no quiero estructura en mi vida espiritual, yo quiero esencia. Yo no quiero un método en mi vida espiritual, yo quiero su diseño. Yo no quiero vivir de una espiritualidad prestada. Honro a otros hombres de Dios, respeto y valoro lo que Dios ha hecho con otros hombres de Dios, pero yo quiero cumplir mi propósito. Yo quiero que la iglesia viva en su diseño. Yo quiero que los hombres y las mujeres que están aquí puedan despertar al corazón de Dios y que se empiecen a encender por esos propósitos eternos. Yo quiero ver mi generación encendida por Él, no haciendo un culto más, una reunión más, sino realmente salir cada vez que tenemos un encuentro, tocados por la palabra y listos para tomar decisiones y para ser radicales y dispuestos a renunciar a cosas para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo en los propósitos de Dios. El viernes tuvimos nuestra reunión con los middle, con los high school, y fue una reunión súper especial. Porque muchas veces uno tira la toalla pensando que Dios no va a hacer las cosas y se termina uno rindiendo, pensando que el Señor no puede hacer algo grande con las personas que están a nuestro alrededor. Y aunque este mensaje te pueda confrontar, es una palabra de aliento y de amor, diciéndote que hay esperanza para quienes hemos puesto nuestra mirada en el Señor, y que Él no se va a conformar con que tú vivas una espiritualidad prestada, sino que Él anhela que tú realmente vivas de una relación personal con Cristo, y que vivas un proceso de transformación y que empieces a tomar las decisiones. Y si la primera decisión que tienes que tomar es dejar de ver una serie los sábados hasta las 2 de la mañana para no llegar a la iglesia y dormir toda la experiencia, como algunos que han dormido plácidamente hoy, vas a tener que aprender a acostarte más temprano para que el diablo no te deje de dormir, no te arrulle mientras yo predico, para que nos veamos confrontados y reaccionemos. Porque ustedes pueden estar dormidos aquí, pero su vida espiritual posiblemente está igual. Tu relación con Dios, tu compromiso con el Señor, posiblemente has roto el pacto con Él y has caído en idolatría en áreas de tu vida y necesitas despertar para volverte a enfocar. Yo no quiero que mis hijos vivan del nombre que yo tengo y de mi espiritualidad. Yo quiero que mis hijos vivan su propia vida espiritual, que no se llenen la boca diciendo no, que yo soy el hijo del pastor, sino que puedan llenarse la boca diciendo yo soy el hijo de Dios.
Pero cada uno de nosotros aquí tendrá que ser pioneros. Diga, yo soy pionero del cambio. ¿Cuál debe ser nuestra imagen favorita de Dios? Tremenda pregunta. La respuesta es la bíblica. Esa es la imagen que debemos de tener de Él, la que está en su palabra, la que nos saca del error y de toda mentira, y la que nos permite vivir alineados y conectados con la esencia de Cristo. No se trata de pasar 2 horas cantando, se trata de conectarnos realmente con su esencia. Y si alguna vez se necesitan canciones, lo hacemos con canciones, pero algunas veces necesitamos hacerlo con oraciones simplemente y empezar a orar. Otras veces lo único que necesitamos es abrir la palabra y empezar a leer. Pero aprendamos a salir de nuestros propios esquemas para que nos podamos conectar con la esencia de un Dios que no tiene esquemas, que tiene diseños. Quiero que oremos. Deseo orar por ustedes. Y si en alguna parte este mensaje alcanzó su corazón, y por fuerte o rudo en algunas cosas que le puede haber parecido, usted tiene la suficiente humildad de reconocer que hay algo donde Dios tocó directamente a su puerta, simplemente agache su cabecita ahí y yo voy a orar por usted. Y el Espíritu Santo de Dios que está aquí es quien va a ministrar el corazón de nosotros y de las personas que nos reunimos en su nombre. Padre, te damos gracias porque tu palabra es predicada. No permitas que rompamos nuestro pacto contigo. No permitas que caigamos en idolatría. No queremos ser impacientes en nuestra vida espiritual. Queremos seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No queremos ceder para satisfacer los deseos de la carne. Queremos ceder para satisfacer los deseos del Espíritu. Ayúdanos a ser mejores líderes. Enséñanos a ser mejores cabezas de familia, líderes en la iglesia, líderes en el trabajo. Queremos ejercer un liderazgo de influencia y queremos reproducir quien tú eres. No queremos reproducir lo malo, queremos reproducir lo bueno. Que cuando nos congreguemos en espíritu y en verdad, nosotros realmente hagamos una fiesta en honor del Señor. Oramos este día para que, si es el tiempo de alejarnos de personas, nosotros podamos tomar las decisiones correctas y alejarnos de personas que no nos permiten conectarnos contigo. Sácanos de todo sincretismo espiritual, de toda mezcla como creyente, como iglesia, de toda mezcla que esté viviendo la familia, y permítenos vivir en tu verdad. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a controlar los deseos y los apetitos de la carne. Queremos manifestar autocontrol, dominio propio, y no dejarnos desenfrenar por deseos sexuales o glotonería que nos llevan a toda idolatría y a toda apostasía. Oramos para mantenernos firmes en medio de la espera y seguir manteniendo nuestra confianza con esperanza en que las promesas de Dios vendrán. No queremos comprometer nuestra adoración y no queremos estar separados de ti. No permitas que nuestra cerviz sea dura
sino que nosotros seamos dóciles para todas tus instrucciones y para tu dirección. Queremos que tú controles las riendas de nuestra vida. Controla las riendas de nuestra vida. Y te damos gracias porque tu palabra, tu verdad transforma nuestro corazón. Permite que hoy salgamos con decisiones claras y contundentes, porque queremos vivir para ti y para agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.